El reino de las tinieblas ha causado mucho daño y dolor al cielo y a la tierra. Y aunque pareciera que el reino del mal alcanza sus objetivos en contra de Dios y de la verdad, hay alguien que alcanzó la victoria. Y gracias a eso, el reino de Satanás con el pecado tiene sus días contados y muy pronto será destruido y aniquilado para siempre. Y se establecerá en un mundo nuevo el reino eterno de Dios, con los que han sido justificados y caminan en santidad gracias al poder de ese alguien, el cual es el Cordero de Dios. Hola queridos amigos, bienvenidos a La Biblia Dice. En los programas anteriores hemos estado conociendo y estudiando acerca de esos personajes que tendrán un papel importante en los eventos finales de la historia de este mundo. Y hoy vamos a conocer a otro personaje más. Mira, él es muy importante. Él tiene el poder y la sabiduría. Y tiene una relación muy estrecha con el remanente final. Y ese alguien es el Cordero de Dios, el cual ocupa una posición importante en el cielo y tiene una actuación trascendental en la redención de la humanidad, como también en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Así que hoy vamos a estudiar acerca de el Cordero de Dios. Vamos a buscar Apocalipsis 14:1. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis 14 y versículo 1. La Biblia dice: Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estas personas que son identificadas como los 144,000, que son un grupo de fieles, tienen en la frente un sello, y ese sello que involucra el nombre del Padre y del Cordero. Por eso te dije que el Cordero tiene una relación muy importante con este remanente final. Y eso lo veremos en el siguiente estudio, en el siguiente programa. Pero hoy vamos a conocer a ese Cordero. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es ese Cordero? Bueno, el mismo Apocalipsis nos da la pista. Mira lo que dice el libro allí de Apocalipsis. Vamos a buscar capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién o qué maestro estuvo en la tierra que llamó a 12 personas y llegaron a ser apóstoles, que significa llamados por Cristo mismo y enviados por Él mismo? Bueno, no es otro que Cristo. Cristo es el Cordero, el que tuvo 12 apóstoles. Hay uno que, aunque Judas se ahorcó, bueno, pero ese lugar fue ocupado por el apóstol Pablo, que en Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos ve que el mismo Cristo llama a Pablo y lo envía a predicar a las naciones. Así que ese Cordero, ¿quién es? Cristo. Pero vamos a confirmarlo con otro versículo. En el Evangelio de Juan, mira lo que dice. Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan, que es Juan el Bautista, dice, vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás viendo? Cristo Jesús. Cristo es identificado o representado por un cordero. Puede parecer extraño
¿cierto? ¿Por qué como un cordero? ¿Por qué como un animal? Bueno, esto es lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. Porque el cordero juega un papel importante en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta, que dice, ¿por qué como cordero? ¿Por qué se representa a Cristo como cordero? Bueno, mira, te voy a decir algo. El plan de redención fue ideado, concebido, fue planificado por la deidad. Mira, desde antes, mucho antes de la fundación del mundo. E inclusive, mucho antes que se levantara el pecado en el cielo. El Padre Celestial concibió ese plan y su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, se ofreció voluntariamente a presentarse como un sacrificio expiatorio si el pecado llegara a levantarse. Así que ese plan de redención fue concebido por el Padre y ejecutado por su Hijo. Y ten presente que Cristo se presenta, se ofrece como sacrificio expiatorio desde antes que se levantara el pecado, en el cielo y en la tierra. Y eso es lo mismo, y eso lo dice la palabra de Dios por el apóstol Pedro. Mira cómo dice, vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. La Biblia dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. ¿Estás viendo? Como un cordero sin mancha. Pero, ¿ofrecido desde cuándo? Dice, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí se ve entonces Cristo se ofrece, hermano querido y amigo, Cristo se ofrece desde antes de levantarse el pecado como sacrificio expiatorio, como un cordero sin mancha y sin contaminación, para salvar a la raza caída, para destruir el pecado. Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué como cordero? ¿Por qué exactamente como cordero y no como un gato? ¿O como un mono? ¿O como un conejo? Bueno, ¿sabes tú que el cordero tiene cualidades particulares, peculiares? Por ejemplo, la palabra en griego que es cordero, significa propiamente un cordero joven, es decir, un corderito. Y figurativamente significa una persona con intenciones y pensamientos nobles y puros, como una virgen. Entonces, quiere decir que Cristo, como cordero, es como una persona noble, con pensamientos e intenciones y sentimientos puros, como una virgen. ¿Te estás dando cuenta? Y tú lees acerca de los 144,000 y también dice que ellos son como vírgenes, hablando no literalmente, pero en forma figurada o de forma simbólica. Estás viendo cómo el cordero tiene relación con los 144,000, la palabra cordero, y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Así que la palabra cordero tiene cualidades peculiares. Además de representar entonces sus pensamientos e intenciones nobles, bueno, ¿sabes tú que también el cordero bíblicamente es un animal limpio, no impuro? Por eso que el cordero es utilizado para representar a Cristo Jesús. Y ya hemos visto cómo Pedro habla de Cristo como el cordero en el primer capítulo. Ahora mira lo que sigue diciendo acerca de Cristo en el siguiente capítulo. Vamos a leerlo. Mira lo que dice allí. Mira lo que dice en Primera de Pedro, ahora capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, de acuerdo a estos versículos, unas cualidades de Cristo Jesús es que Cristo fue una persona sin pecado, sin mancha de pecado. Aunque estaba siendo maltratado, no maldecía, no amenazó. Y es tanto así, hermano, que Cristo Jesús vence el pecado. Tanto que, dice el versículo claramente, que ni en su boca fue hallada la mentira. ¿Por qué? Porque el Cordero es limpio, no impuro. Y esa es una de las cualidades de Cristo Jesús, tu Salvador y mi Salvador. Y otra característica que tiene, interesante, que tiene el Cordero, es que el Cordero es sumiso. Y cuando hablan acerca de Cristo, Cristo también fue sumiso. Mira lo que dice el profeta Isaías acerca de Cristo, hablando también como un Cordero. Mira lo que dice. Isaías, capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que las ovejas, cuando la están sacrificando, no hace resistencia. Y los trasquiladores, ¿quiénes decían? Esas personas que le cortan el pelo a las ovejas o a los corderos. ¿Lo has visto? Pero también dice, significa en el hebreo, cuando se habla figurativamente, como en este versículo, que no está hablando literalmente, dice que cuando está siendo maltratado y destruido por los enemigos. Y eso mismo hicieron con Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo? Enmudeció. Más bien oraba por sus enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios, destinado como un cordero para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. En otras versiones dice, mientras lo maltrataban, lo humillaban, no abrió su boca. Así que vemos aquí que Cristo tiene una sumisión total a la voluntad del Padre. Pero también vemos en Cristo una confianza plena, inquebrantable, a las promesas de Dios y al amor o al carácter del Padre Celestial. Una confianza plena. Aunque estaba padeciendo, Él seguía confiando en la voluntad del Padre, en sus promesas y en su carácter, que es amor. Por eso es que esas cualidades importantes y llamativas y tremendas de un cordero las vemos presentes en Cristo Jesús. Por eso que Cristo es el Cordero de Dios. Y hay otra cualidad que tiene el Cordero. Y es que el Cordero bíblicamente es un animal inocente, se considera como un animal inocente. Y esto nos explica un poco el profeta Jeremías. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Vamos allá, al libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 19 dice: y yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar. Dice, y yo era como ¿qué? Como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. Y pon atención a lo que sigue diciendo, porque esto mismo lo hicieron con Cristo. Dice, pero no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Así que estaban maquinando mal en contra del profeta Jeremías. y Jeremías dice, se coloca como que, no, yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Y fue tratado injustamente y querían desaparecerlo, dice allí, de la tierra de los vivientes, y desaparecer hasta su nombre. Y sabes tú que eso mismo hicieron con Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y también lo dice el profeta Isaías, capítulo 53. Mira lo que dice:
Isaías 53, versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y por juicio, repito, por juicio fue quitado. Pero ese juicio fue injustamente. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces esta cualidad se presenta también en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue perseguido, fue maltratado, a pesar de que, ¿qué? De que era inocente. Él no merecía, hermano querido y amigo, ese maltrato que la humanidad, que tú y yo le dimos al Cordero de Dios. Él era sin mancha, Él era inocente. Entonces, estas cualidades, por eso vemos que por qué Cristo se presenta como un Cordero. ¿Por qué se utiliza el Cordero para representar a Cristo Jesús? Primero, el Cordero no tiene pecado, es limpio. Segundo, el Cordero es sumiso, así como Cristo fue sumiso totalmente a la voluntad del Padre. Y también el Cordero es inocente, así como Cristo es inocente. Pero vamos a seguir viendo más del Cordero. Y la siguiente parte es el Cordero en Apocalipsis. ¿Sabes tú que el libro de la Biblia donde aparece más la palabra Cordero no es Levítico, no es Deuteronomio, no es Números? ¿Sabes tú cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis es el libro donde aparece más la palabra Cordero. Entonces quiere decir que el Cordero es un personaje muy importante en el libro de Apocalipsis. Ahora, pero la primera vez que aparece Cristo como Cordero en Apocalipsis es el capítulo 5. Y tú puedes leer ese capítulo completo. Pero aquí vamos a leer algunos versículos. Pero antes de aparecer Cristo, de aparecer allí, en el trono celestial, como un Cordero, el ángel le dice a Juan, porque hay una preocupación de que quién podrá abrir ese libro que está sellado. Entonces el ángel le dice al apóstol Juan, mira, no te preocupes, no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Mira lo que dice, el león de la tribu de Judá. Claro, ya está haciendo referencia es a la bendición que pronunció Jacob sobre sus hijos, y tú lo puedes ver en Génesis, donde se menciona la autoridad y el gobierno que tendría el descendiente de Judá. No es David, el cual no era el rey David, sino el Mesías, Cristo Jesús. Y tú te puedes imaginar la escena. Tú te puedes imaginar la escena allí. Porque león representa poder, representa fuerza. Y se dice que ha vencido, o sea que es un león triunfante. Porque ha vencido en el conflicto contra el mal. Así que Juan, tú te puedes imaginar la escena allí, Juan esperando un majestuoso león que salga. Pero cuando él ve algo completamente diferente, distinto. Lo que ve es un cordero y además inmolado. Un cordero, Juan esperando con esa expectativa, ese león, pero lo que ve es un cordero. Es la primera vez donde Cristo aparece como un cordero en Apocalipsis 5. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5. Miren lo que dice Apocalipsis 5, versículo 6. Vamos a leer allí. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Dónde está ese cordero? ¿Dónde está ese cordero? Que a pesar de ser un animal no tan poderoso como un león, pero ¿dónde está ese cordero? Hermanos y amigos,
está en el trono. ¿Tú sabes lo que significa estar en el trono del cielo? En el trono celestial. Por eso que Juan luego ve y escucha. Pon atención. Juan, después que ve el cordero parado en el trono y un cordero inmolado, que ya hemos visto que representa a Cristo Jesús, él esperaba un león, pero aparece un cordero. Y luego Juan ve y escucha la alabanza y la adoración que el cielo completo anuncia o proclama a gran voz, porque ahí en el libro de Apocalipsis te dice a gran voz esa adoración y esa alabanza que le dan al Cordero. El cielo completo dice: al Cordero que fue inmolado sea el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Te puedes imaginar millones y millones de ángeles y todos los seres celestiales proclamando a gran voz y diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Porque no es cualquier Cordero. Es el unigénito Hijo de Dios que venció. Como Cordero representa su carácter. Y Satanás no tuvo cómo vencerlo. Y como león representa su majestad, su poder. Pero en vez de aparecerse en el trono como un león poderoso, se presenta como un cordero e inmolado. Y escuchas y miras lo que dice el cielo completo. Alaban a ese Cordero que no es otro que el Hijo unigénito del Padre Celestial, que llevó a cabo la misión de redimir al hombre y destruir el pecado y a Satanás y al reino de las tinieblas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese Cordero que está allí en el trono, dice el versículo que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Ese Cordero que recibe la alabanza de todo el cielo tiene 7 ojos. ¿Qué representa esos 7 ojos? Bueno, tú sabes que el número 7 representa el carácter de lo que es completo y perfecto. Y cuando en Apocalipsis 5 dice que ese Cordero tiene 7 ojos, está haciendo alusión al libro de Zacarías, donde también se menciona ojos. Vamos a leerlo. Zacarías, capítulo 4, versículo 10. La Biblia dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Lo mismo que dice en Apocalipsis. Por lo tanto, cuando te dice que el Cordero tiene 7 ojos, lo que está diciendo es que Él tiene la sabiduría. Él tiene el conocimiento pleno. Él es omnipresente. Él participa de la divinidad del Padre Celestial. Por lo tanto, Él conoce. Tiene el conocimiento pleno de todas las cosas, de todas partes. Él tiene la sabiduría y Él tiene el poder. No es cualquier Cordero. Es un Cordero que tiene omnipresencia y el conocimiento pleno de todas las cosas. Y también te dice que el Cordero tiene 7 cuernos. Cuernos representa gobierno, representa poder. Y aunque tú puedes ver en Apocalipsis que se levantan bestias que tienen cuernos, y aunque hay dragón que tiene cuernos, bueno, el Cordero de Dios tiene 7 cuernos. ¿Y qué significa el número 7? Te lo repito, completo y perfecto. Por lo tanto, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, tiene el gobierno y el poder total y pleno del cielo y de la tierra. Ese
es el Cordero de Dios. Tiene el conocimiento pleno y el gobierno total. Y se pueden levantar bestias en este mundo que representan poderes terrenales. Pero el que tiene el dominio final y total es el Cordero de Dios. Que no es otro, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a la siguiente pregunta, que es importante. Entendiendo esto de que ese Cordero es Cristo, vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué implica que Cristo esté en el trono como Cordero? Bueno, el contexto de antes de aparecer allí Cristo como el Cordero, ahí mismo en ese capítulo se menciona sobre un libro. Mira, y este libro es importante. Este libro es sumamente importante, que nadie puede abrirlo. Y el cielo está preocupado porque no hay nadie digno que pueda abrir el libro. Por eso que el ángel le dice a Juan, mira, no llores, porque hay uno que venció para abrir el libro, para desatar los sellos. Así que entonces aparece el Cordero y recibe ese libro o rollo. Pero tenemos que ver quién tenía ese rollo antes de que lo tuviera el Cordero. Vamos a ver quién tenía ese rollo, quién lo tenía y en cuál mano. Dice, mira lo que dice, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice que ese libro estaba ¿dónde? El que estaba sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono, antes que llegara el Cordero, es el Padre Celestial. Y dice que es en la mano derecha. Mira, amigo y hermano, no hay otra forma perfecta para presentar la soberanía de Dios que a través o mediante ese rollo escrito por dentro y por fuera. Este libro contiene la historia final de este mundo. Así que está en la mano no de Satanás. El destino de este mundo no está en las manos de la bestia, no está en las manos del Papa, no está en las manos de los gobernantes de este mundo, sino que está en la mano derecha del Dios verdadero, del Padre Celestial. ¿Y qué significa la mano derecha? La mano derecha representa poder y voluntad. Pero ese libro luego se la pasa al Cordero de Dios, que es digno de desatar y abrir el rollo. Pero ¿dónde más, para saber lo que contiene ese libro? ¿Dónde más en la Biblia podemos encontrar donde se habla de un rollo escrito por dentro y por fuera? Ezequiel, muy bien. Capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas. Endechas quiere decir cantos tristes o de luto. Y lamentaciones y ayes. Ahora, este libro, teniendo presente esto, bueno, podría ser el libro de la vida o el libro de los juicios de Dios, como dice el profeta Ezequiel. O puede ser el libro de la historia
de este mundo. O todas estas cosas juntas. Vamos a leer lo que dice Ellen White acerca de ese rollo que está en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono y está sellado. Miren lo que dice. Allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes reinantes en las naciones. El rollo contenía en lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su final. Manuscript Release, tomo 9, página 7. Ahora podemos ver lo que contiene este libro. Podemos comenzar a entender lo que contiene ese rollo importante. Mira, que nadie más puede abrir sino el Cordero de Dios que está en el trono. Así que nos preguntamos entonces, ¿qué implica que Cristo esté en el trono como Cordero y que reciba ese libro importante que nadie puede abrir? ¿Pero qué contiene el libro? Dice, el libro contiene entonces la historia de las naciones, de este mundo, los juicios de Dios. Así que en ese libro importante está allí anunciado la voluntad final de Dios. Y solamente hay uno que es digno de poder abrir el libro. Entonces, Cristo en el trono como un cordero, teniendo en su mano ese libro, significa que la creación, pon atención a esto, la creación del mundo y del hombre está basado en la promesa, en la evidencia de la promesa de Cristo, el Cordero de Dios, de ofrecerse como sacrificio expiatorio si el pecado llegara a levantarse. Para que la creación de la humanidad y la creación del hombre o de este mundo no fuera un fracaso, no fuera un desperdicio. Por lo tanto, el Padre Celestial lleva a cabo el plan de la creación es gracias a la promesa de Cristo de ofrecerse como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo pudiéramos ser hombres libres, con decisión y libre albedrío, y que no pudiéramos ser un desperdicio, sino que la creación de Dios llegara a ser un éxito. Entonces aquí vemos la fe de los redimidos en Cristo. También vemos la fe de Cristo en el Padre Celestial para alcanzar la victoria en esa misión. Pero detrás de todo eso y por encima de todo eso está la fe del Padre Celestial en su Hijo, en Cristo Jesús, de que llevaría a cabo la misión con éxito. Por lo tanto, pon atención a esto, por lo tanto, el Cordero de Dios afecta no solo a los que necesitan ser redimidos, sino también a aquel que planificó la redención. El Cordero de Dios afecta no solo a aquellos que necesitan ser salvos o necesitan la salvación, sino también
a aquellos que trabajan por la salvación como el Padre Celestial y los ángeles. El Cordero de Dios afecta no solamente a los habitantes de la tierra, sino también a los habitantes del cielo. El Cordero de Dios afecta no solamente a los seres caídos, sino también a los seres no caídos. El Cordero de Dios afecta no solamente a los seres creados, sino también al Creador. Y el Cordero de Dios ilumina no solamente a los seres caídos, como tú y yo, sino que también disipa toda duda de la mente, disipa toda duda acerca del carácter de Dios y de Satanás de la mente de los seres no caídos. Ese es el Cordero de Dios que está en el trono con el libro que expresa la voluntad santa y perfecta de Dios. Cristo, el Cordero de Dios, venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte para que se pueda ejecutar la voluntad y el propósito final del Padre Celestial, tanto en el cielo como en la tierra. Eso implica, todo esto implica el hecho de que Cristo está en el trono con un libro en la mano, como un cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el nombre de Dios por el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a la siguiente pregunta y en la última, que dice: ¿cuál es la trascendencia del Cordero en el conflicto cósmico? Esta es otra pregunta muy importante. ¿Cuál es la trascendencia de ese Cordero en ese conflicto entre el bien y el mal? Gracias a la victoria de Cristo, gracias a la victoria de ese Cordero, se puede ejecutar los juicios de Dios. Se asegura la destrucción del pecado y de Satanás. Se asegura la salvación de los fieles y de ser presentado delante de Dios como trofeos en una gloria sin fin. Se asegura la implantación del reino eterno de Dios en este mundo, en un mundo nuevo y en un cielo nuevo. Y también se asegura y se alcanza la vindicación del nombre y el honor del Padre Celestial por toda la eternidad, lo que garantiza que el pecado no se volverá a levantar, ni en el cielo ni en la tierra, nunca más, gracias a la obra perfecta del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre Celestial. Para terminar, vamos a ver algunos versículos del Apocalipsis, donde vemos o donde veremos lo que se alcanza gracias a ese Cordero. Vamos a leer allí en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, hablando acerca de los poderes malignos de este mundo. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles.
Vamos a leer ahora Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el cual se llama también el libro de la vida del Cordero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ejecutando el juicio de Dios para eliminar el pecado y el sufrimiento. Apocalipsis 21, 9 al 11 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién será la esposa del Cordero? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, o sea, la patria celestial, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Y dónde se establece? En este mundo. Gracias a la obra del Cordero, la patria celestial, la nueva Jerusalén, se establecerá en este mundo. En este mundo que sufrió por el pecado, pero que este mundo fue limpio, o será limpio, por la obra del Cordero. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ese río limpio fluye por todo el medio de la ciudad. ¿Y de dónde sale? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río de agua de vida, gracias al Cordero, puede ser tomado por todos los fieles y los redimidos, que tendrán vida eterna en un mundo de paz, sin sufrimiento, en un mundo perfecto, gracias a la obra del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Así que Cristo, representado como un cordero, y recuerda que cuando se habla del cordero está hablando de su carácter. Cristo, representado como un cordero, tiene el poder, tiene la sabiduría, y gracias a Él el pecado será destruido para siempre en este mundo y se establecerá el reino de Dios. Con aquellas personas, escucha bien, con aquellas personas que han sido justificadas gracias a la obra de ese Cordero, que viven en santidad, que han sido libertados del pecado gracias a la obra de ese Cordero. Por lo tanto, el Cordero garantiza la voluntad eterna y santa de Dios. Cristo, el Cordero de Dios, te dice, te invita: mira, déjame limpiarte en mi sangre. Déjame limpiar tus vestiduras. Déjame limpiar tu corazón. Déjame limpiar tu mente, para que de esta forma prepararte para que seas un ciudadano en el reino eterno de mi Padre Celestial. ¿Aceptas la invitación que te hace el Cordero de Dios, que quita el pecado? Él tiene el poder de deshacer las obras del diablo en tu vida y darte libertad hoy mismo. ¿Aceptas esa invitación? Espero en Dios que tu respuesta sea sí, y que si no nos vemos personalmente, tú y yo en este mundo imperfecto, bueno, podamos vernos en el reino, cuando se implante el reino eterno de Dios,
cuando tú y yo estemos caminando por esas calles de oro, en una paz y felicidad sin fin. ¿Gracias a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado, el Hijo unigénito del Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.